Bueno, estábamos viendo en la clase de metodología la semana pasada qué era un dato, ¿sí? Y cómo estaba compuesto. Vimos que el dato tiene tres componentes, ¿sí? Unidad de análisis, variable y valor. ¿Mm? Y fuimos viendo cuáles eran las definiciones, ¿sí? Eh, de estas tres cosas, ¿sí? Una unidad de análisis, sí, es un sistema definido por tener algunas propiedades, algunas constantes y otras variables. Es decir, las variables son justamente, como su nombre lo indica, las que van a poder variar, las que van a poder cambiar, ¿no? Y otras que tienen que mantener constante, porque si cambiaran esas variables estaríamos ante otro sistema. En el ejemplo que hemos puesto muchas veces, un auto puede tener infinitas variables, puede decir, bueno, es un auto rojo, es un auto más blanco, es un auto más alto, un auto más caro, más bueno, más lindo, más feo, más alto, más bajo, más lo que sea. Pero si no tiene cuatro ruedas, si no tiene un volante, si no tiene un chasis, bueno, no es un auto, ¿sí? Será otra cosa. Puede ser un Jeep, puede ser un arenero, puede ser lo que ustedes quieran, pero si sacamos las variables, las propiedades, ¿sí? Que tienen que mantenerse constantes para definirlo como tal, bueno, dejamos de definirlo como tal. ¿Se entiende sí, todas vinieron la semana pasada? Pero la idea es esta, ¿no? O sea, mantener, si yo analizo algo, tengo que saber que va a haber algo que lo defina, que esté fijo, ¿sí? Que nos permita considerarlo como tal, y cosas que van a poder variar. Son tan importantes unas como las otras, porque si nada varía, bueno, pues todo sería lo mismo, ¿sí? Y si todo variara, pues no tendríamos un anclaje donde decir, bueno, a ver, estamos mirando este tipo de estructura, ¿sí? Bueno, después dijimos que la variable era un conjunto estructurado, ¿sí? De valores. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo establezco una variable, estoy estableciendo un margen de acción, un límite, un conjunto estructurado que nos va a dar un orden, de decir, bueno, a ver, por ejemplo, la variable color puede ser rojo, blanco, negro, amarillo, violeta, pero no puede ser 4, a menos que uno haga una tabulación y diga, bueno, el color blanco va a ser 1, el color negro va a ser 2, el color 3 va a ser amarillo, el color 4 va a ser rojo, ¿sí? Que en ese caso sería lo mismo que cuando dijimos también que uno generalmente se le asignaba 1 al género masculino y 2 al género femenino, en cuyo caso tenemos un número, pero promediarlo no nos servía, promediarlo no nos decía nada, es decir, 1,5, ¿sí? Frente a hombres y mujeres no nos daba un promedio de nada. Lo mismo pasa acá. Si yo digo, bueno, la variable es color, bueno, yo tengo que saber que van a ser colores diferentes los tipos de variables, y justamente la principal diferencia es que son diferentes. Eso suena redundante, pero eh, como la variable es de tipo nominal, ¿sí? O sea, la estructura quiere decir que nos permite a nosotros establecer una diferencia y nada más. Sabemos que el rojo es diferente del blanco y no sabemos más. No podemos establecer que hay un orden, que no podemos establecer que hay una proporción. ¿Mm? Que a diferencia del otro nivel de medición un poquito más avanzado, ¿sí? Sí nos permite decir, bueno, a ver, tenemos diferencia y tenemos orden. Eh, Típica situación, ¿no? Típica encuesta, nivel de escolaridad alcanzado, ¿sí? Sin escolarización,
primaria incompleta, primaria completa. Bueno, sabemos que es diferente y que es de mayor jerarquía tener la primaria completa que tenerla incompleta. Ahora, en la categoría de incompleta entra tanto la persona que estuvo y que no terminó primer grado, como el que cursó toda la primaria y le faltó una materia. ¿Sí? Entonces, en la encuesta, en la variable que nosotros, los datos que nosotros vamos a tabular, hay diferencia y hay orden, pero no tenemos proporción, no sabemos cuánto más, cuánto le faltó al estudiante que se quedó con la primaria incompleta para tenerla completa. ¿Sí? Están preguntando si las pueden aceptar. Perdón, perdón. Ahí estamos. Me cuelgo explicando y no tenemos... Yo voy a ver si se puede poner uno que entre directamente sin pedir permiso. ¿Dónde estábamos? Ah, sí, en la cuestión de el orden y la jerarquía, ¿no? Nosotros tenemos que tener, en ese caso, establecido, ¿sí? O sea, tenemos que asumir que hay una diferencia y que hay un orden, pero no tenemos una clara idea de la proporción. Entonces, no podemos sacar grandes cálculos, pero podemos saber, ¿sí? El último caso, el siguiente paso, digamos, es el nivel de escala métrico, ¿sí? ¿Qué quiere decir? O proporcional, que nosotros sabemos, ¿sí?, que hay diferencia, que hay orden, y además hay claridad en cuanto a que hay una proporción entre las distancias. Si yo digo que tengo, no sé, tengo 40 años, bueno, yo tengo el doble de edad que una persona que tiene 20. Y tengo la mitad de edad de una persona que tiene 80. ¿Sí? Puedo establecer las diferencias, puedo mantener proporciones, puedo sacar promedio y hacer un montón de cosas que los otros dos datos, los otros dos tipos de variables no nos permiten. ¿Mm? Y acá esto es importante tenerlo en cuenta porque, tenerlo claro, mejor dicho, porque nosotros somos los que estamos a cargo de una investigación. Y las computadoras, si vos les pedís que calculen, lo más probable es que calculen también. Si yo les pido que calcule una columna con unos y dos, ¿sí? Porque tengo hombres y mujeres, la va a calcular. Y me va a tirar un promedio. Me va a tirar 1,5, me va a tomar 1,8, no sé. Va a tirar un número. Ahora, yo tengo que saber que ese número no sirve. Porque la máquina lo va a calcular si yo se lo pido. Pero uno tiene que decir, bueno, a ver, ¿y qué dice? ¿Qué significa esto? ¿Sí? Y es ahí donde el ser humano todavía está siendo irreemplazable porque las computadoras pueden hacer mucho, pero no están todavía al nivel de abstracción de eh, poder reemplazar una investigación científica. ¿Sí? Bueno, tan. Bueno, acá vamos al último nivel, ¿sí? Que en realidad lo vamos a usar poco, por lo menos yo lo uso poco. Voy a compartir la pantalla. Voy a silenciar, voy a tapar el micrófono. La cámara, perdón. Bueno, ese nivel racional es el nivel llamado por razones o por cocientes. Se alcanza el producir una escala de intervalos que cuenta con un punto cero absoluto. Es solamente en este nivel se afirma, es solamente en este nivel que se justifican afirmaciones del tipo A pesa el doble que B, o bien yo gasté la mitad que vos. ¿Sí? En física son numerosas las escalas definidas en este nivel. Distancia en metros, intervalos en tiempo, medida de peso. ¿Sí?
Pero la distinción entre escalas de intervalos y de razones resulta irrelevante la mayoría de las veces, ¿sí? Esta distinción es puramente académica, ya que es extremadamente difícil encontrar una escala legítima de intervalos que no sea al propio tiempo una escala de proporciones. Esto es, a ver, por ejemplo, ustedes cuando uno dice, bueno, a ver, se congeló el agua, ¿sí? El agua se congela a 0 grados, pero eso no quiere decir que no haya temperatura, ¿sí? Quiere decir que hay una escala que ha controlado, que ha dicho, este es el cero, ¿sí? Pero bueno, es una cuestión donde el cero es abstracto, entonces encontramos un nivel de cero absoluto, podríamos decir, bueno, a ver, yo no gasté nada, yo gasté la mitad que vos, eh, por eso digo, hay un punto cero absoluto que es el que no gastó nada, pero es en realidad un nivel que no nos preocupa, o tal vez en la salud haya alguna utilidad mayor, pero en general son cuestiones muy académicas, muy técnicas. Con la cuestión intervalar nos vamos a manejar. ¿Se está viendo la pantalla? Sí, profe. Bueno, entonces tenemos el nivel de medición, que lo estuvimos viendo, empezamos a verlo la semana pasada, ¿sí? El más básico es el nominal, ¿sí? Porque no se olviden que es como una pirámide, ¿sí? Sin el nominal no se puede tener los otros. ¿Perdón, dijeron algo? ¿Hola? Bueno, a ver, nominal, clasificación, ¿sí? Es el tipo de operación que se puede hacer, es decir, A es distinto de B, en este caso, blanco es diferente de negro, diferente de amarillo, diferente de naranja, ¿sí? Medidas que se pueden hacer es el número de casos, el modo, que es el caso de mayor repetición, ¿sí? El porcentaje de veces que ocurre esto. ¿Mm? Por ejemplo, situaciones, casos, ejemplos de variables: el sexo, la situación marital, afiliación política, nacionalidad, religión. A ver, uno dice, a ver, estado civil, ¿sí? No hay un orden que diga soltero, casado, divorciado, pareja de hecho, o no sé, otros, por ejemplo. Bueno, pero no podemos sacar un promedio, no podemos establecer órdenes, ¿no? Ahora, si a ustedes le preguntan, por ejemplo, en un nivel de variable, nivel de medición ordinal, ahí sí tenemos el orden de las categorías y la clasificación, pues si no, eso no se puede, que A es mayor que B, ¿sí? Entonces ahí tenemos, por ejemplo, la mediana, es decir, bueno, a ver, el caso que más incide, ¿m? O podemos dividir en cuartiles, dividirlo en 4, ¿sí? Y ver lo que ocurre. ¿M? Y por ejemplo, nivel socioeconómico, sí, nivel socioeconómico, nacionalismo, a ver, ¿qué tan nacionalista es usted? Muy nacionalista, típica encuesta de satisfacción al cliente, ¿qué tan satisfecho está? Muy satisfecho, poco satisfecho, ¿sí? No satisfecho, ¿sí? Eh, bueno, y acá tenemos la intervalar, que es la distancia, o sea, la proporción, y podemos saber que A más B es igual a C. Entonces podemos hacer ese cálculo y podemos sacar promedios, podemos sacar varianzas. Y bueno, el ejemplo de la variable, ¿no? Ingreso en pesos, tasa de suicidios, edad en años. A ver, si yo les digo, ¿sí?, que una persona gana 500.000 pesos, bueno, gana 5 veces más que el que gana 100.000. ¿Sí? Gana 100 veces más que el que gana 50. No, creo que 10 veces más. ¿Sí?
y así. Entonces, vamos a ir, ¿sí? Pudiendo obtener mayores resultados o resultados con sentido, ¿sí? Porque yo puedo sacar datos, ¿sí? Puedo calcular promedios en situaciones de casos nominales, porque me va a dejar la computadora, pero no puedo decir nada. Por eso es lo que decía al principio, el dato se expresa en una proposición. Entonces yo no puedo decir, miren cuando les decían a ustedes, bueno, a ver, en la primaria, las naranjas y las manzanas no se suman. ¿Por qué? Porque no, te decían. Bueno, aprendías a que no, porque no. Y en realidad el sentido de no se suman la naranja con la manzana es porque no podemos producir una proposición, no nos dice nada el resultado. Yo digo, tengo 5 manzanas y 3 naranjas, no tengo 8 manzanas. A lo sumo pues tengo 8 frutas. Pero si digo fruta, estoy perdiendo información, ¿m? De especificidad y no estoy pudiendo informar si son naranjas, pera o... Bueno, entonces sigamos con lo de hoy ya propiamente, ¿sí? Algunos autores consideran que el subdesarrollo de las ciencias sociales debe de obedecer precisamente a la falta de medidas definidas en un nivel racional. Bien, el caso es que las ciencias sociales y las ciencias de la salud también, eh, habría que preguntarse si llegan a medidas intervalares, ¿sí? Porque en definitiva, las ciencias de la salud, si bien se cruzan, obviamente dependen de las naturales, el factor de lo social incide un montón. Esto lo tienen que saber seguramente. No es lo mismo un paciente que tiene una talla de altura y de peso o en un país o en otro, ¿sí? El contexto social hace que las condiciones de vida, el nivel de ingreso y ese tipo de cosas van a influir, ¿sí? En lo que nosotros podemos tener. Por ejemplo, eh, a mí me pasó cuando una consulta del pediatra, decir, bueno, a ver, subió de peso, ¿es mucho o es poco? Dice, bueno, hay que ponerlo en relación con el contexto de Argentina. Acá está bien, porque si lo llevas al caso de un país africano, bueno, es casi el hijo del rey. Que si lo llevas a Estados Unidos, que tiene un nivel de consumo altísimo, bueno, es poco el nivel de desarrollo que tenía. ¿Hola? Se Ah, escucha. porque me pareció el cartel de inestable y nadie más dijo nada. ¿Mm? Bueno, bien. Dice, por otra parte, también es frecuente que se produzca el caso inverso. Cuando propiedades nominalmente definidas se le puede atribuir un significado ordinal. Es lo que ocurre con la variable ocupación, cuyas diferentes variedades distinguidas nominalmente son susceptibles de ser ordenadas según un nivel de prestigio. Por ejemplo, de acá está esto que yo les decía, que somos todavía irreemplazables los seres humanos, porque tenemos que tener estos criterios para poder analizar. La variable, ¿sí? Nivel de ocupación, o la variable ocupación, es una variable de tipo nominal, ¿sí? Tenemos diferencias, ¿sí? Entre decir, bueno, el ocupado, el desocupado, el subocupado, ¿sí? Sin embargo, por nuestro contexto social, por nuestro tendemos a establecer niveles, ¿sí? El que está subocupado está por debajo del ocupado y los dos están por encima del que está desocupado. Y en realidad, claro, uno dice, bueno, a ver, ¿por qué no es una cuestión ordinal? Hola, ¿me escuchan?
Hola. Profe, hay dos personas con el micrófono prendido. 2964. Hola. 16. Dice, A ver, si no escuchamos, profe, pero hay dos personas que tienen el micrófono te prendido. escucho muy mal. O sea, escucho, a ver, aguárdame un segundo. Sí, sí. Ahí te metes haciendo ya. Hola, sí, ¿me escuchas mejor ahora? Sí, Sí, profe, profe. sí se lo escucha. Ahora les escucho bien yo también a ustedes. Bueno, bárbaro, lo que les decía era lo siguiente. Nosotros tenemos que construir nuestros propios datos para hacer nuestra propia investigación. En la medida que nosotros, a ver, no siempre vamos a poder construir los datos, vamos a tener que recurrir a información secundaria hecha por otra persona, pero lo importante de este caso es que nosotros tenemos que, si usamos un dato creado por otra persona, tenemos que saber cómo está construido y tenemos que el poder acceder a la forma de construcción, porque de otro modo podemos incurrir en errores, ¿sí?, conceptuales y en errores de conclusión, ¿m?, a partir de errores en la toma, ¿sí?, o en la clasificación. Vamos por caso. Una cuestión para el nivel intervalar, para el nivel métrico, es que tiene que haber una claridad en la cuestión de la diferencia y la proporción entre los miembros de entre los valores, ¿sí? Los valores que componen esta variable. Entonces, si yo digo, ¿cuántas horas ve por televisión por día? ¿Sí? O nivel de ingreso, vamos con una fácil, de 0 a 10, de 11, ¿sí?, a 21, ¿sí?, voy sacando siempre los 10, estoy manteniendo de 10, 10, tiene que ser, como dijimos también, mutuamente excluyente y tiene que ser exhaustivo. Quiere decir que yo tengo que tener posibilidad de tomar a todos, ¿sí?, y además tiene que haber un único lugar donde yo pueda llenar, porque si no, el que gana 10 puede estar o en de 0 a 10 o de 10 a 20. Y ahí tenemos un error de medición que no tenemos cómo solucionarlo. Una vez que este error se filtra, y una vez que esto está mal tomado, está mal relevado este dato, no hay cómo revertirlo, hay que volverlo a hacer, ¿sí? No hay un parche que podamos hacer. De todos modos, cuando uno dice, bueno, más de 20, bueno, más de 20 tiene el que gana 80, el que gana 1000 o el que gana 21. Entonces ahí se rompe la proporción, ¿m?, de de las variables, ¿sí? Entonces, en estos casos, nosotros tenemos que tener también la cuestión, ya vamos ahí llegando también a esto de cuando vamos a ver después los métodos para hacer nuestros propios datos, y después tenemos que ver el modo de triangularlos. ¿Para qué? Para que no caigamos en lo que nosotros consideramos, o en lo que se considera normalmente, como errores de muestreo por ingenuidad o por afinidad o por querer encontrar lo que uno realmente está buscando.
el ejemplo que yo siempre les pongo cuando hablamos de estos temas con otros chicos es, bueno, a ver, si yo digo, bueno, quiero evaluar o quiero conocer el nivel de religión que hay entre los adolescentes de Río Grande. Quiero saber qué religiones practican los chicos aquí en Río Grande, los chicos y las chicas. Bueno, entonces hago una encuesta y me doy con que el 90% de los chicos y las chicas se definen como católicos. Ah, interesante, diría uno, es un dato objetivo, diría otro. O sea, no hay cómo equivocarnos, ¿sí? Bueno, pero si yo después me pongo a ver y resulta que el encuestador se paró en la puerta del colegio Don Bosco o en la puerta del colegio María Auxiliadora y esperó que salieran chicos y chicas de ahí y les preguntó, bueno, es de suponer que la respuesta que consiguió era previsible. ¿Mm? Era una cuestión de que fue a buscar peces dentro de una pecera. ¿Mm? Entonces tenemos un error de muestreo, que está bien hecha la conceptualización, decimos, bueno, es una variable de tipo, ¿sí? Nominal, es la cantidad de veces que hemos encontrado es, esta es la variable que más se repite, ¿sí? Este es el valor que más se repite, católicos, muy pocos ateos, muy pocos agnósticos, muy pocos evangelistas, y resulta que, en definitiva, estuvimos buscando peces dentro de una pecera. Una forma de evitar eso es decir, bueno, a ver, repitamos la encuesta en otro lado, hagamos entrevistas, vamos a ver por qué. Por ejemplo, si uno toma esa encuesta y dice, listo, voy a hacer una entrevista a esta gente que me dio voluntariamente sus datos, y le digo, ¿por qué sos católico? Y no, porque yo voy al colegio de toda la vida ahí. Entonces uno dice, pero entonces no es tanto la causa, sino una consecuencia. Entonces conviene que hagamos otra vez el relevamiento, otra vez la toma del dato. Bueno, antes de que me olvide, esto es muy importante, ayer estuve hablando con París, ¿sí? Y vamos a tener nosotros permiso para seguir con clases después de agosto, ¿sí? Por lo cual esta no va a ser la penúltima clase, ¿sí? Nosotros mañana vamos a ejercitar un poco esto aquí en clase, ¿sí? Para reconocer las variables, ¿sí? Y vamos a ver qué tipo de operaciones se puede hacer con cada variable, mínimamente, para poder establecer que reconozcan. Y después el siguiente ejercicio que tenemos que hacer, pues ya lo vamos a hacer la semana que viene, después de las vacaciones, es reconocer cuál es la unidad de análisis, cuál es la variable y cuál es el valor en un dato que estamos dando. ¿Sí? Bueno, con eso más el tipo de métodos, ¿sí? Que vamos a ver que tenemos, estaríamos ya en condiciones de cerrar una etapa, ¿sí? Pero yo estimo que esa etapa se cerraría la primera semana de agosto, del 2 al, tenemos 2 y 3, creo, 3 y 4, que podemos tener hasta el 15 clases, ¿sí? Con lo cual el parcial sería la semana esa del 20. Y bueno, y ya después con eso ahí sí estaríamos ya con la materia cumplimentada. ¿Hay alguna duda hasta aquí? Más o menos cuándo serían sus parciales entonces, a fines de agosto. Mediados de agosto. Entre el 15. Profesor, Sí. no entendí que mañana lo del ejercicio, no lo entendí eso. Voy a plantear una actividad aquí en clase, de decir, bueno, a ver, les voy a dar un par de datos, y, perdón, quiero un par de variables, y quiero ver quién puede reconocer qué tipo, lo vamos a hacer juntos, hay una cosa, me gustaría que participen. ¿Sí? Cuando usted me habla de variable, ¿me estaría hablando de los ejercicios, por ejemplo, en física?
No, a ver, yo no me ¿Qué quiero... serían las cuantitativas y cuantitativas, no? Claro, lo que estuvimos viendo ahora son los niveles de medición de una variable, ¿sí? ¿Ok? La variable era el conjunto estructurado Sería de valores. Entonces yo digo, no sé, Sí. pero variable... los tipos de variables serían cuantitativas y cualitativas y después según la escala, que no, nominal, ordinal y esas cosas. Claro, nosotros tenemos... Lo de primer, lo que, lo que nos enseñaron en epidemiología sería. No sabía que lo Ahora sí. habían visto en epidemiología, exactamente. No sabía Ahora que sí, lo ahora habían... sí. No Me sabía que lo sonaba, habían... me sonaba el valor de variable de algún lado, no sabía si era física o... Vimos en epidemio, pero así suave. Suave. Bien, porque en No tan general, profundo. se asocia la variable cualitativa con las nominales, porque no podemos establecer más que una diferencia, no sé, bueno, color, ¿sí? Opiniones, ¿sí? Sí, sí habíamos visto un poco qué es dato, qué es una variable, los tipos de variable, la escala. Eso sí vimos en Bueno, epidemia. entonces podemos profundizar un poquito más, entonces le pongo mucho más rosca. Como es el mismo profesor de física, yo ya sabía que lo había visto con él, pero no me acordaba bien si era física o epidemiología. Bien. Profe, ¿vamos a tener trabajo práctico? Sí, pero en función de cómo nos va mañana, si se entendió, podemos dejarlo como práctico con otras variables, ¿no? Para que ustedes sigan reconociendo. Así que como me han extendido el tiempo, lo vamos a poder hacer de todo. Así que sí. Bueno, ¿hay alguna otra duda? Buenísimo, gracias. Porque el tema mío era... Buen Sí, día, profe. Mañana es la última clase. antes de las vacaciones, pero no es la última clase del todo. Vamos a tener unas clases más en agosto, Si es por favor. Bueno, chicos y chicas, los dejo entonces. Voy a cortar aquí y bueno, cuando se convierta... les pido, súbanse, suscríbanse a mi canal de YouTube, así cuando yo publico les llega automáticamente la notificación. Donde están las otras clases. Está el fondo verde y la G blanca Ok. sobre el fondo verde, ¿sí? Bueno, profe. Bueno, que les vaya muy bien, ¿eh? Hasta gracias, luego. Chao, Adiós. profe. profe.